Propondré que se vote por partes si es que llega a votarse mi informe. Si no se llega a votar mi informe, pues bueno, quiero dejarlo sentado ahí en la comisión, ahí conocen, el gobierno conoce absolutamente mi informe, las otras bancadas conocen parcialmente, porque no sé si es que cuánto lo habrán leído, y espero que sea lo mejor para el pueblo. No es mi ganancia si gana mi informe, no es mi ganancia. La ganancia es si sale una ley justa y equilibrada desde la Asamblea. Ya está con nosotros nuestro representante en la Asamblea, el señor asambleísta John Vinuesa. Él es miembro de la comisión que preparó este informe para el segundo debate que se arranca el día de hoy. Ojo, nuestro invitado nos indicaba que no está de acuerdo con todo lo que se ha presentado en este informe de mayoría y que él va a presentar un informe de minoría, pues tiene algunas consideraciones en torno a esta ley de inversiones. Mi estimado John Vinuesa, asambleísta de Chimborazo, buenos días, bienvenido. Buenos días. En el Ecuador. ¿Perdón? Expectativa en el Ecuador por lo que va a empezar a analizar la asamblea el día de hoy. Sí, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por permitirme comentar a la ciudadanía lo que se está haciendo en la asamblea. La asamblea, quiero empezar con una introducción que creo que es importante. La asamblea es el equilibrio del poder ejecutivo. Sin la asamblea, el presidente haría lo que consideraría él correcto, bien o mal. Y esto es clave entenderlo aquí, porque cuando hemos visto las leyes que manda el ejecutivo son leyes a su criterio, ¿no? Según yo, sin muchos límites ni candados que necesita una ley para que funcione en el tiempo, para que no funcione solo cuando, le he dicho varias veces, no solo cuando los angelitos gobiernan, sino también cuando gobiernan los diablitos. Entonces, esto es lo que suele hacer falta a las leyes, y ahí es donde la Asamblea, con todos sus debates internos, genera un equilibrio, ¿sí? Así es que, y en este sentido es lo que ha pasado con esta ley. Esta ley es una ley puesta económica urgente, significa que en 30 días debe ser tratada, y en 30 días nos han mandado más de 18 leyes, modificaciones a 18 leyes diferentes en una sola. ¿Qué es lo que busca? Por una parte, tiene 3 libros, y dentro de cada libro, capítulos. Primer libro, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es un cambio radical en el sistema productivo nacional, un cambio radical, pasar del Estado hacia las manos privadas, la administración, gestión, planificación de todos los servicios y bienes del Estado, todo, absolutamente todo, desde una hidroeléctrica, unas carreteras, hasta el Colegio Maldonado, o el Colegio Riobamba, o el hospital, o la Espocho, la UNACH, a manos privadas. Es decir, si le entiendo bien, este primer libro lo que busca es allanar un camino para las privatizaciones sin normativa ni regulación, es decir, libres y según el interés de quien gobierna en su momento. Más o menos, más o menos. En realidad no allana el camino, lo hace directamente. Y aun cuando muchos dicen que no es privatización porque no se venden los bienes del Estado, en realidad lo que hace es entregar la administración, manejo, planificación durante 40 años. A mí eso me suena a privatización porque están entregando al privado, pero tratan de usar usan la palabra delegación como un eufemismo para no decir la otra palabra. Le darán una píldora privatizadora diciendo delegación, ¿no? Sí, sí, esa es la parte más preocupante. La comisión a la que yo pertenezco presentó un informe, y yo, en mi calidad de minoría, porque soy minoría, más minoría que yo, uno solito no hay, en mi calidad de minoría utilicé la herramienta, esta herramienta del informe de minorías, y presenté un documento que no es 100% diferente al que presentó la comisión, pero que le pone límites y candados. Por ejemplo, prohíbe el agua, que se trate en esta ley, el agua, la biodiversidad, que se trate el recurso genético, la salud y la educación. Es decir, prohíbe delegar estas áreas a manos privadas. Así es. Ahora vamos a utilizar la palabra delegar porque no le quieren decir privatizar. Ahora no le dicen delegar, decir. ¿no?
Ya, la segunda parte de esta ley, bueno, mientras que la comisión no. La segunda parte de mis observaciones van en relación a que si es que se delegara, debería ser en conocimiento y autorización de la entidad delegante. Es decir, le pregunten a los profesores, a los estudiantes de un colegio si quieren esa delegación. Y si no quieren, pues no nomás. Así de fácil. Y se cierra durante un año el candado para una nueva delegación. Me parece que eso ralentiza el proceso, lo hace más lento. Y cuando hablamos del Estado no hay que ir al apuro. Sí, entonces creo que ese es un segundo candado, dejando las opciones en manos de los ciudadanos. La tercera es que esta misma pregunta se la haga a los GATS en los territorios en donde va a estar implantada la ley. O sea, si es que algo se quieren cambiar desde Quito, en Riobamba, Chimborazo o en Sucumbíos, pues pregunten a la gente de Sucumbíos, de sus autoridades, y sobre todo socialicen antes de que no te caiga el baldazo de agua diciéndote, ¿saben qué? Ya se privatizó o ya se delegó. Que no se haga nada por decreto, sino que se haga previo consulta, ¿no? Ahora, el segundo punto es lo que usted dice, dentro de lo mismo, ¿no? Dentro de lo mismo, lo que se hace es que prácticamente quien delega, quien hace todos los mecanismos de inversión, todo, absolutamente todo, es el Ejecutivo, a través de un comité, alianza público-privada, que está conformado por 4 ministros, ¿sí? El ministro de Finanzas, el de Obras Públicas, el ministro de la Producción y digamos, el jefe de la comisión. ¿Ok? Entonces, estos 4 personas son las que generarían los reglamentos a la ley. Los reglamentos a la ley. ¿Por qué? Porque explícitamente en la disposición general primera, quien haría todo esto, dice que no se haría a través de compras públicas. No sería a través de compras públicas, sino que un proceso paralelo dado por el mismo Ejecutivo. Eso significa entonces que para una alianza pública-privada solo se mirará la visión de quien administra el país en ese momento y de los intereses del modelo de gobernaría de ese momento. Es decir, el pueblo ecuatoriano ya no tiene nada que ver en esto. En la entrega de los recursos del Estado al manejo privado, no, nada que ver. Así sería, esa es la verdad. Y en la comisión, repito, con un gran trabajo, eso sí, bastante trabajo, bastante discusión y todo lo que sea, pero a ratos decían, ya hagamos rápido, ya vamos, porque es tan largo el documento, es tan grande el documento, más de 250 artículos, que retroceder y mantenerse en lo mismo es complicado. Pero yo sí pedía, volvamos a pensar, volvamos a revisar una vez más, porque esto son los bienes del Estado, o sea, no son cualquier cosa, son los bienes del Estado. Una inquietud, John. Sí. En este análisis que estamos haciendo hoy, de un documento como este, 30 días, como se la planteó, es tiempo suficiente. Ojo, que hay que decir, ustedes no le han dado los 30 días al tema de la ley, porque como tú lo decías perfectamente, en medio de todo esto han llegado otro montón de cosas más. Es decir, lo que se ha buscado es, si les doy 30 días a los asambleístas, no meto nada más, que me analicen toda la ley, pero de pronto sucede que vemos solo la cáscara, pero no vemos el condumio que está adentro, ¿no? Y eso es lo peligroso de las leyes que se aprueban. Sí, por supuesto. O sea, es la parte molestosa, nos meten de todo. Por eso empezaba, fíjese que hasta este momento ya vamos 10 minutos hablando de la primera parte de la ley. Imagínense. Entonces, bueno, en realidad la Asamblea tiene 15 comisiones, entonces toda la Asamblea está trabajando, más allá de lo que pasa en el Pleno, donde nos reunimos una vez, 2 veces a la semana, en las comisiones se trabaja como hormigas, o sea, todos están trabajando. No, yo no creo que haya un asambleísta que no dé sus aportes cada día en alguna de las comisiones, incluidos los asambleístas de Chimborazo, hay que decirlo, se trabaje duro. Que no estemos de acuerdo después con las decisiones es otra cosa, pero de que se trabaje en la Asamblea se trabaja un montón. Yo también cuando empecé me llevé esta sorpresa porque también pensaba que iba a ser una jungla y en realidad es un espacio muy técnico. Luego en el Pleno se dan
los debates fuertes, las luchas por el poder, pero esa es otra cosa. Y algún rato, ojalá con más tiempo tengamos para conversar sobre eso. Segundo punto, después de eso viene la parte de las zonas francas. Sí, esta parte de las zonas francas. ¿Es el segundo libro? No, sigue siendo el primer libro, pero sigue siendo el primer libro. Pero estas zonas francas es súper interesante. A mí me parece la parte más importante de la ley y si por mí fuera lo hubiera dejado solamente en esa parte. Sí, porque le da más fortaleza a los diferentes tipos de zonas francas. Le faltó algunas cosas, le faltó en el informe de mayoría, le faltó, no sé, temas culturales, deportivos, en zonas francas deportivas. ¿Qué es eso? Me voy a explicar. Sí, imaginémonos que vienen las Olimpiadas acá. O algún evento internacional. Y hay que traer los insumos, hay que traer herramientas para mejorar infraestructura deportiva y todo. Ya. Entonces, ¿se puede hacer eso sin pagar aranceles? Claro, con una zona franca temporal, durante el tiempo que dure el evento. O, por ejemplo, en el tema cultural, traer la promoción de películas, traer la promoción digamos, la ejecución de películas aquí en el Ecuador. No pagan la traída de las cámaras, de esos equipos, filman y luego se van. Entonces, esa es una zona franca cultural temporal. Le faltó el tema de zonas francas especificadas para las universidades, para la investigación y para las sandbox. Por supuesto. Para estos emprendimientos iniciales. Le faltó, por ejemplo, ahí decía que con 5 millones para invertir en una zona franca. Yo puse que las infraestructuras de las universidades puedan ser tomadas en cuenta como parte de esa inversión, porque ya están ahí, son inversiones que el Estado tiene. Entonces, esta parte de las zonas francas a mí me pareció genial. Ahora, me pareció bien, aun cuando creo que es una ley todavía tímida, un híbrido entre el pasado y el presente. Podía haber sido bien armada, pero claro, como es tan grande la ley, no se avanzaron a mejorarla. Sin embargo, genera estas mejoras. Ahora bien, para quienes de pronto digan que todo esto es pensamiento solo de este gobierno, no, esto ya viene desde época de Correa, el tema de las zonas francas, desde antes mismo, ¿no? De hecho, Posorja, Manta, El Oro son zonas francas llamadas sedes, pero finalmente son zonas francas. Así es que este es un proceso que tiene que seguir en el tiempo de una u otra manera, pero vamos paso a paso. Sí, con cuidado. Ese es el libro 1. El libro 2 habla sobre temas digitales. Entonces, perdón, en cuanto a las zonas francas, yo invité a una primera reunión a las autoridades de Chimborazo, principalmente a los 2 rectores, al alcalde y al prefecto, fue el delegado del prefecto, y sus equipos de trabajo, para plantear la idea de generar proyectos de zonas francas para Chimborazo. La recepción de esto no fue más amplio porque también no se sabía cómo iban a reaccionar las autoridades. Claro, o sea, y habría que esperar en qué condiciones queda la ley de zonas francas para saber en qué terreno pisamos. También, sin embargo, he hablado a pesar de que soy crítico de la ley, de que no es que estoy totalmente en contra, pero sí soy crítico en algunos aspectos, se han portado muy bien la gente de gobierno, debo decirlo, los ministros, y están esperando un poco para poder dialogar sobre este tema. Sí, dentro de mis facultades como asambleísta yo no puedo crear una zona franca, lastimosamente no puedo hacerlo, que si no lo haría así al tiro, pero sí puedo consultarle, pedir información a los ministros sobre cómo van estos procesos, de tal manera que salgan yo digo, solo pensando en Riobamba, una zona franca para aspectos logísticos en San Juan, una zona franca en Les Poch, una zona franca en Lunach para temas de investigación, todas estas tecnologías estas empresas financieras ancladas a las tecnologías, criptoactivos, etcétera, y una zona franca en el parque industrial para empresas de la agroindustria, ¿no? Que eso fue un tema, estos temas que les estoy contando, yo los metí en
proyecto de minoría, porque obviamente yo sí conozco pues el tema de mi tierra, ¿no? Para otras personas simplemente eso ni siquiera existe. Pero bueno, ese es el primer libro. Ahora, el segundo libro es rapidito, Transformación Digital. Tratar de poner todo en términos de lo digital, inclusive las notarías que puedan ser telemáticas y con firma electrónica. Eso me parece buenísimo. Sí, así es que no hay mucho que discutir al respecto. Se discutió también en la comisión, ponle esto, quítale esto. Yo pedí que se ponga el reconocimiento de la huella digital como lo hacemos en el teléfono y que es más barato que una firma electrónica. Pero al final no lo recogieron en el informe de mayoría, yo sí lo puse en el informe de minoría. Sí, informe de minoría que luego vendría con el veto presidencial, por lo tanto, todavía no es que ya sería aprobado, ¿no? Sino tendría otro filtro más, como tienen que ser las cosas, con filtros y con calma, o sea, por favor. Bueno, tercer libro. En el tercer libro, en cambio, es un saco de desastre donde meten de todo. Sí, principalmente hacen... ¿Por qué utilizamos esto de un saco de desastre donde meten todo? A ver, ¿qué pasa en la fundita del sastre tienen todas las herramientas. Así pues, es, ¿no? así es. Entonces es así como meter de todo. Y no creo yo que sea prudente meter de todo en una ley tan importante. O sea, este tercer libro podría ser el más peligroso de todos, porque metemos todo ahí. Igual que en la ley primero. anterior. Así fue, en la ley anterior, en el tercer libro metieron de todo. Yo creo que ese es el más triste y el que sí se debería derogar absolutamente. Más que el primero, inclusive. Debería derogarse el libro número 1. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen? Le voy a contar así como solemos jugar a veces. Escena 1. Se entregan, escena 1 de la película. Libro 1. Escena 1, libro 1 de la película. En el libro 1 de la película se entrega, se da la posibilidad de que se generen delegaciones de los bienes públicos, de todos los bienes públicos y servicios del Estado. Escena 2. En el libro 3 se da la posibilidad de que quienes tienen acciones de la banca, que actualmente es el límite hasta el 6%, con esta ley se cambia hasta el 25%, puedan entrar en otros negocios. ¿Sí? En la escena 1, estos servicios los van a poder manejar quienes tengan dinero. En la escena 3, quienes tienen acciones en la banca, hasta el 25% podrán acceder a estos recursos. En la escena 2 del libro 3. Escena 3, quien da las reglas, normas, reglamentos para la entrega de los bienes públicos es el Ejecutivo, anclado a la banca, actualmente. ¿Cómo se llama la obra? Ahí se la dejo. ¿Sí? Entonces, creo que con eso se entiende bastante bien los conflictos de intereses que podrían darse. Entonces, ahora, esto pasa en el libro 3, en una partecita del libro 3. Entendiendo lo que usted me está diciendo, hoy se va a tratar esta ley. ¿Sí? En terreno, de acuerdo a los críticos, favorable al gobierno. Hay quienes consideran que a la ley hay que poner candados para proteger al Estado. Y en esa posición está usted. Hay otros que en su alianza estratégica con el gobierno, no sé qué línea tomarán. Pero la pregunta ahora, John, es la siguiente. Estamos analizando la ley. Y como usted toma el tema de películas, yo me acuerdo de una película anterior, y lo voy a hacer en 3 escenas. Primera escena de la famosa ley de la reactivación post-pandemia por el COVID, la primera ley que mandó el Ejecutivo. Se hablaba de lo peligrosa de esta ley y se decía que esta ley se iba a considerar. Segundo escenario, la ley fue enviada a la Asamblea con el carácter de económica urgente. Y el tercer escenario, la ley pasó por el Ministerio sin que la Asamblea le cambie una coma. Póngale usted el nombre. Ahora, yo le digo lo siguiente, ¿qué va a pasar con esta ley? Es una prueba de fuego para ustedes como asambleístas, pues el pueblo ecuatoriano no va a permitir que vuelvan a
ocurrir estas cosas de que es que nos falta un voto, es que no sé si es que la rechazamos o no, y luego de que la ley ya está en vigencia, ahora el CAL aprueba un trámite para la derogatoria de aquella ley que en su momento no le cambiaron absolutamente nada. Usted nos ha dicho hoy que esta ley es tan compleja, es tan amplia, que incluso el tiempo de 30 días para debatirla, y no es que han tenido los 30 días, no les podría alcanzar. Y con este tercer libro, que es, como usted lo ha señalado, el saco del costurero, donde han metido todo, estamos viendo que se está llenando el camino para que quienes tienen el dinero y el poder de la banca se vuelvan a apoderar de este país. ¿Qué va a pasar, John? A ver, la primera cosa es decirle, yo soy uno de 137. Así es. Y usted sabe, porque ya no es algo que yo hable, sino que son realidades. Yo decidí no estar en ninguna bancada. Me han invitado de varias bancadas, les agradezco mucho, les reconozco, Dios les pague, pero he decidido no estar en ninguna bancada. Sí, no estoy en la bancada de gobierno, porque para ser en bancada hay que firmar. ¿Y por qué? Porque justamente considero que debo ser crítico propositivo a las diferentes acciones. Por lo tanto, a veces es fácil chantar a la asamblea, en la cual nos meten a todos los asambleístas en un mismo saco de sastre, y no es así. No es así. De hecho, creo que fue muy fastidioso para la gente de mi comisión, sobre todo para quienes la dirigen, el hecho de que yo haya presentado un proyecto de minoría, sí, que no les haya dicho, bueno, lo que ustedes digan, ya ni modo. Yo voté en contra del informe de mayoría y además presenté un informe de minoría. ¿Sabe lo que significa presentar un informe de minoría? Ya, usted no sabe, los que saben son mi equipo que siguen aquí y con quienes les he tenido, pero sábados, domingos, lunes, todos los días hemos estado trabajando hasta la madrugada para poder redactar. En la comisión dicen, pero ¿cómo presentaron? Nadie esperaba que presente informe de minoría, pero yo sí sé trabajar duro, así es que no tengo problema. Usted me está diciendo que el informe de mayoría que presentó está allanando el camino de la ley que ha propuesto el gobierno, porque su informe de minoría está poniendo puntos claves a temas que el informe no los quiso tocar, es decir, una comisión, salvo usted, que prácticamente le da luz verde a la ley del gobierno. No salvo mí. A ver, los dos asambleístas también propusieron una oposición al informe de mayoría. Pero no presentaron informe. Votó Carlos Zambrano, Yucaya, no presentaron un informe, porque ellos, yo creo que van a votar en contra. Sí, ahora, ojalá no sea votar en contra para luego llegar a acuerdos. Mi estimado John, eso es lo que va a pasar en principio. El tiempo es nuestro enemigo. A ver, ¿qué va a pasar en la asamblea? Se presentará el informe, se leerá el informe de mayoría. Si es que no es aprobado ese informe de mayoría, ¿deberá leerse el informe de mayoría o necesariamente tiene que leerse los dos informes? Tiene que leerse el de mayoría, se vota, si es que, no estoy seguro si es que se lee al mismo tiempo o después, no estoy seguro, pero perfecto. El hecho es que se vota por el informe de mayoría, y de ahí el proponente plantea la forma. Luego, si es que no gana, se vota el de minoría. En este de minoría yo voy a pedir que se vote por partes, y en algunas partes de mi propio informe de votar en contra. Pero lo que yo quería era dejar abierta la posibilidad al debate de todo el proyecto de ley, con límites y con candados. Sí, y finalmente, si es que ninguno de los dos se aprueba, se votará por una tercera vez para el archivo de la ley. ¿Sí? Que son las tres opciones. Un medio de comunicación del país me dice que esta ley la van a votar en medio de la atención del pueblo ecuatoriano por el partido de Ecuador-Paraguay, que podría darle el pase a la clasificación al mundial. Es decir, mientras el pueblo estaría viendo el partido, ustedes estarían votando esta ley. ¿Es verdad eso? Bueno, sí, seguramente, pero seguramente algo de eso va a pasar. Porque siempre tienen esos cálculos, ¿no? Yo digo, hacen las cosas a espaldas del pueblo y de la ciudadanía. Yo, como soy ciudadano y del pueblo, no me queda otra, siento que tengo que hacer las cosas claritas y voy contando.
Así es que, bueno, les resumo, hay otros temas en el proyecto de ley mucho más fuertes. Hay un tema de la bolsa de valores, prácticamente quieren del monopolio pasarlo a abrirse, no solamente lo maneje la bolsa de Quito y Guayaquil, el mercado extrabursátil, pero eso no es estructural, ese es un tema del mercado, de una lucha del mercado por la deuda pública. O sea, o la maneja solo la bolsa de valores de Quito y Guayaquil o la maneja también la banca y otros temas. Quieren vender las tierras de las camaroneras, ¿sí? Las tierras, las camaroneras tienen tierras concesionadas al Estado. Sí, el Estado les entregó, pero estamos hablando de cientos y miles de hectáreas, ¿no? Entonces, les entregaron a las camaroneras y las camaroneras ahora quieren que se les puedan comprar y venderle, o sea, que el Estado les venda esas tierras. Yo digo, porque necesitan crédito, pues, etcétera, etcétera. Yo les digo que no se vendan, que se entregue como un derecho de concesión hipotecable. O sea, yo puedo hipotecar mi derecho de concesión. Esa es otra visión, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es privatizar, o sea, es entregar las tierras del Estado al privado directamente. Y estamos hablando de intereses muy fuertes. ¿Ya? Entonces, eso amerita, solo eso, la bolsa de valores, lo de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, cada una de esas amerita una ley diferente. Por eso es que le digo el saco de sastre donde le meten todo en el libro 3. Propondré que se vote por partes si es que llega a votarse mi informe. Si no se llega a votar mi informe, pues bueno, y mi propio informe, yo pediré que se vote por partes y si tengo que votar, ser el único voto ahí, porque me han preguntado, oye, ¿ya tiene los votos suficientes tu informe? No lo sé, no he pedido. He enviado, he recogido información de otros asambleístas, de ciudadanos, pero no me he puesto en el tejimaneje de pedir los votos. Quiero dejarlo sentado ahí en la comisión, ahí conocen, el gobierno conoce absolutamente mi informe, las otras bancadas conocen parcialmente, porque no sé si es que cuánto lo habrán leído, y espero que sea lo mejor para el pueblo. No es mi ganancia si gana mi informe, no es mi ganancia. La ganancia es si sale una ley justa y equilibrada desde la Asamblea. Y sobre todo estas palabras finales, una ley justa y equilibrada, no para el gobierno, no para los salarios del gobierno, es para el país, porque al final lo que queremos es un país de oportunidades y un derecho de una vida justa para todos. Mi estimado John, quiero agradecerle por su tiempo de esta mañana, a la expectativa de todo este proceso y muy gentil por tratar de explicarnos algo que es tan complejo, pero que de alguna manera el pueblo ya va entendiendo cómo va y ya se dan a punto a todo esto. Gracias, mi estimado. Yo ya tengo así como, tengo como ese meme en el que están las fórmulas por aquí, así le tengo a la ley. Mire, yo soy un padre de familia, yo trato de cuidar el futuro de los hijos del país, no hay otra cosa, y le invito a los ciudadanos a que accionen, a que revisen, a que se enteren de la ley, a que busquen, a que vean hacia dónde va el país con o sin esta ley. Un abrazo, un buen día. Un buen día también y una buena semana a usted también, mi estimado John, el arquitecto John Vinuesa, asambleísta de la provincia de Chimborazo, quien en el análisis de esta ley de inversiones ha presentado un informe de minoría que deberá